días, hermanos. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Un poquito más de volumen, por favor. Sí. Ok, gracias, así está bien. Bien, hermanos, vamos antes de iniciar a hacer una oración especial por nuestra hermana Yolanda Zúñiga. Ella ahorita está internada en el Hospital del Iste. Desde ayer en la mañana tuvo una baja importante en su presión, un incremento en su glucosa y está ahorita con oxígeno porque también traía baja su oxigenación. Entonces vaya, hay una complicación un poquito importante de su estado de salud. Ubicamos a la hermana Yolanda Zúñiga, ¿verdad? La mayoría de nosotros vamos a orar por nuestra hermana y también vamos a agradecer a Dios por la vida de José Luis, hermano de nuestra hermana Marichuy, que hoy nos acompaña. José Luis, recordarán, estuvimos orando por él porque tuvo también una complicación importante de salud. Él estuvo en un proceso de diálisis, no sé si siga con diálisis todavía, pero vaya, llegó un momento donde realmente estuvo muy grave y miren, entró caminando a la congregación y esa es la evidencia del amor y del favor de Dios. Así que vamos a orar por esto, hermanos. Señor, en el nombre de Jesús queremos presentar delante de ti nuestro clamor, nuestra petición. Queremos presentarte a nuestra hermana Yolanda Zúñiga, quien ahorita está hospitalizada, una condición física que nadie desea, pero que en tu gracia y misericordia aún encontramos en el dolor propósitos superiores, mi Dios. Te pedimos que en este tiempo de hospitalización mi hermana pueda experimentar tu abrazo, tu cuidado, tu misericordia, tu presencia, que ella pueda comenzar a experimentar también el gozo de la salud plena. Te pedimos que se normalice su glucosa en sangre, su oxigenación pulmonar, que su presión arterial igualmente se normalice, que ella pueda salir pronto del hospital y en medio de esto ella pueda ver tu gloria, tu gracia, tu amor en su vida. Pedimos eso en el nombre de Jesús y también te agradecemos por la vida de José Luis, quien hoy nos acompaña. Gracias porque en medio de la aflicción y la gravedad crítica de su estado de salud, Señor, tú has tenido a bien restaurarle, bendecirle con sanidad. Te pedimos que continúes avanzando en su sanidad en forma plena, pero sobre todo que él pueda darse cuenta que tú eres la fuente de toda gracia, de toda buena dádiva, de todo don perfecto y lo más importante, de la salvación, que fuera de ti no hay salvación, que él pueda creer en ti para la salvación de su alma y vivir en gozo para ti. En Cristo Jesús. Amén. Bien. Bueno, pues gracias a Dios, hermanos. Vamos a continuar en esta mañana con la segunda parte del tema que iniciamos hace 7 días y que titulamos Un Dios que se deleita en amar. El contexto base de nuestro estudio es el libro del profeta Oseas en el capítulo 11, del versículo 1 al versículo 9. Y vamos a dar lectura, por favor. Dice así: Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín, yo le llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor. Y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas, me incliné y les di de comer. No volverán a la tierra de Egipto, sino que Asiria será su rey porque rehusaron volver a mí. La espada gira contra sus ciudades, destruirá sus cerrojos y los consumirá por causa de sus intrigas. Pues mi pueblo se mantiene infiel contra mí, aunque ellos lo llaman, o sea, los profetas lo llaman, para que se vuelvan al Altísimo, ninguno le exalta. ¿Cómo podré abandonar a Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma? ¿Cómo podré tratarte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín,
porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, no vendré con furor. Vamos a orar. Señor, en esta mañana venimos con humildad de corazón, reconociendo que somos pecadores y que el arrepentimiento es esa gracia que nos presentas para poder acceder como tus hijos una vez más a la comunión plena contigo. Queremos arrepentirnos del pecado que a lo largo de estos días, en esta semana, tal vez el mismo día de hoy hemos cometido con mente, con boca, con manos, con pies, con el corazón, con ojos. Señor, perdónanos, ayúdanos. Somos muy limitados, somos débiles sin ti. Y la infidelidad es una práctica que está al alcance cuando nos distanciamos de la fuente del poder, que es nuestra comunión contigo. Perdónanos y ayúdanos a santificarnos en tu presencia, en tu palabra, porque tu palabra es la verdad que santifica. Ayúdanos a extender la santificación cada vez más y cada día parecernos más a ti, y que en esta mañana podamos tener en el corazón la receptividad, la sensibilidad, la docilidad para recibir tu consejo, Señor, y poder retornar a nuestras casas en esta tarde, en esta mañana, con un carácter más sólido, más parecido a ti, como aquellos que fuimos llamados a reflejarte con nitidez y serte fieles. En el nombre de Jesús, amén y amén. Oseas 11, comentábamos la semana pasada, hermanos, presenta uno de los retratos más profundos y sanadores del amor de Dios que podamos encontrar en toda la Escritura. No se trata de un discurso meramente teórico sobre el amor divino, hermanos, no. Se trata de una declaración de sentimientos, un amor paternal, un amor perseverante, santo, redentor, dirigido a un pueblo profundamente infiel, un pueblo profunda y deliberadamente infiel. Dios habla a través de Israel, a través del profeta a Israel y a Efraín. Efraín originalmente, hermanos, pues no formaba parte de las tribus del Señor, las tribus de Israel. Sin embargo, es uno de los hijos de José. Entonces, y Efraín y Manasés en algún sentido representan a José dentro de las 12, en realidad 13 tribus del pueblo de Dios. 13 porque también integramos a los levitas que no recibieron como tal una herencia geográfica, pero que forman parte del pueblo de Dios, de las tribus del Señor. Entonces Dios está hablando a Israel y a Efraín como a un hijo, es lo que refiere de ellos en el primer verso. Se menciona sobre de ellos como un padre, les identifica en esta relación filial. A pesar de que son idólatras, rebeldes y han rechazado de forma voluntaria, deliberada al Señor. Y el Señor los sigue llamando y los sigue sosteniendo y los sigue guiando con cuerdas humanas y lazos de amor, dice en el versículo 4. Entonces, vemos algo importante en este lenguaje. El Señor revela que no trata al ser humano como a una bestia, hermano, sino con respeto. El Señor identifica la imagen y semejanza que soberana y voluntariamente ha depositado sobre cada ser humano y le extiende la dignidad propia de esta imagen que reside en el corazón del ser humano. El Señor apela a la mente de los seres humanos, a las emociones, a la voluntad, y entonces vemos que el Señor no forza a nadie a entrar a una relación en forma coercitiva, sino que la busca con paciencia y con misericordia. Vemos entonces que el texto confronta una imagen distorsionada de Dios que muchos creyentes arrastran debido a heridas de tipo familiar, como ya lo analizamos la semana pasada, o experiencias traumáticas que han generado teologías equivocadas, errores teológicos en la interpretación bíblica. Cuando la figura de Dios se percibe como inestable, como impredecible o como amenazante, se genera, decíamos, un apego desorganizado. Cuando nuestra experiencia de crianza está vinculada con una paternidad que fue cercana, que estuvo presente, que si bien igualmente corregía, también balanceaba con amor, entonces es mucho más sencillo llegar a la Escritura y poder identificar el amor paternal de Dios, este amor de gracia y misericordia. Pero cuando en algún sentido fuimos sujetos a un proceso de crianza donde el padre era inestable, la madre eran inestables en su conducta, en su psicología, en sus estados anímicos, a veces presente, a veces no,
Este tipo de circunstancias generan ideas erróneas y heridas que lamentablemente a la postre se traspolan en nuestra percepción de Dios. Se cree en Dios, pero no se descansa en el Señor. Suelen ser ideas que nos llevan a percibir al Señor con miedo, con un temor que no es el temor reverente que la Biblia nos pide a fin de poder desarrollar una vida de sabiduría en el conocimiento y en el amor hacia nuestro Señor, sino una idea de miedo hacia Dios, de inseguridad, que nos lleva igualmente a autoexigencias, intentando merecer el amor mediante las obras, el amor de Dios a través de nuestras obras. Pero Oseas 11 corrige esta visión mostrando que el amor de Dios no depende del mérito humano. El amor, incluso cuando nosotros no lo retribuimos al Señor, el amor de Dios está en nuestras vidas. Por eso dice en el versículo 8 y 9, su compasión, hermanos, es el resultado, digamos, es la conclusión. Su compasión está por encima de su ira. Su compasión vence su ira. No actúa entonces como un juez frío, sino como un padre conmovido. El juicio es secundario, hermanos. Amar y restaurar es la naturaleza de Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ese mensaje se refuerza con la vida del profeta Oseas, quien es llamado a amar a Gomer, una mujer infiel, como símbolo del amor de Dios por un pueblo adúltero espiritualmente. Dios se representa, decíamos, a sí mismo en una relación humillante y dolorosa para mostrar que su amor es real, hermanos. Su amor es sacrificial y es perseverante. No ignora el pecado, pero tampoco responde con venganza, sino con redención. El Señor no ignora el pecado, pero no responde inmediatamente con venganza, hermanos, sino con redención. El amor de Dios de ninguna manera es permisivo, pero tampoco es destructivo. Disciplina, sí. Abandona, no. Sí disciplina, pero no abandona. Él sana la rebelión en lugar de destruir al rebelde. Su propósito entonces es restaurar, no aniquilar. Finalmente, el texto llama a los creyentes en una aplicación práctica a reflejar este amor, aprender a amar aun cuando no somos correspondidos, aprender a amar aun cuando somos humillados, humillarnos como Cristo lo hizo y a vivir con una imagen sana de Dios que produzca una espiritualidad confiada, una espiritualidad libre y en paz en la presencia del Señor. Entonces vimos, en resumen, dos primeras características del amor de Dios que nos manifiesta plena y claramente el libro de Oseas. En primer lugar, decíamos, el amor de Dios es paternal, y en segundo lugar, el amor de Dios se humilla, como lo dice Filipenses 2. En la persona de Jesucristo, quien siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despoja de sí mismo tomando forma de hombre, y en forma de hombre se humilla a sí mismo tomando forma de siervo hasta la muerte, y la peor de las muertes, hermanos, la muerte de cruz. Entonces, Oseas 11 revela que Dios no ama como ama el hombre, sino con un amor santo, incondicional y sanador de heridas. En tercer lugar, continuamos con la enseñanza. El amor de Dios se origina en su propia naturaleza, hermanos. Y el punto más alto de Oseas capítulo 11, y de hecho de todo el libro de Oseas, es la explicación que Dios mismo da respecto a por qué Él actúa como lo hace, por qué Dios ama de esta manera. Él mismo lo explica en este versículo. Y fíjense lo que dice el 8 y el 9. Versículos 8 y 9 de Oseas 11, la explicación del Señor. Dice, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Zeboim? Dos ciudades, hermanos, que de manera muy similar a Sodoma y Gomorra fueron destruidas por el Señor. Y entonces dice, ¿cómo podré tratarte como a esas ciudades? Si en el versículo 1 me refería a ti como mi hijo, ¿cómo podría tratarte como a estas ciudades? No, dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende
toda mi compasión. Verso 9, no ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín. Sí, hermanos, ciertamente Dios está enojado. En el texto claramente vemos la molestia, la indignación, el enojo de Dios, claramente. Pero como decíamos, el enojo de Dios no tiene el propósito de destruir. El enojo de Dios, hermano, tiene una manifestación de gracia extraordinaria y es justamente la redención, no la destrucción de aquel a quien ama. Él está ofendido porque no es moralmente neutral ante el pecado. Él está indignado, sin embargo se controla, se domina, se contiene. Él extiende su gracia y su paciencia. ¿Por qué? Esta es la explicación. Dice, no volveré a destruir a Efraín porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y no vendré con furor. Esto, hermanos, es increíble. Dios dice, la razón por la que amo como amo, por la que en vez de castigarlos, estoy en una misión de rescate, en una misión de redención, es porque no soy hombre, soy Dios, y no cualquier Dios, el santo en medio de ti. Ahora, es crucial porque aquí tocamos el punto sensible con el que Satanás trabaja la mayor parte de las veces. ¿Qué es lo que nos dice el diablo, hermanos? El diablo nos dice, mira, Dios es demasiado santo para quererte, es demasiado santo para tolerarte, es demasiado santo para amarte. Y como Él es tan santo, terriblemente santo, en su santidad, Él ve tu pecado y te desprecia y te rechaza por eso, porque tú eres pecador y Él es santo. Sin embargo, la misma explicación de Dios en este texto es que la razón por la que Él no condena y castiga a Israel y a Efraín es porque Él no es humano, sino porque Él es Dios, hermanos, y es un Dios santo. Dios está diciendo, mi santidad divina es el origen de mi amor por ustedes. No los estoy perdonando a pesar de ser santo, y entendamos esto, no los estoy perdonando a pesar de ser santo, los estoy perdonando, llamando porque soy santo. Por eso los perdono y los amo, porque yo no soy hombre, soy Dios y soy Dios santo en medio de ti. Mi santidad, dice Dios, es lo que explica mi conducta, mi santidad es lo que justifica lo que pienso, lo que siento, lo que hago con ustedes. ¿Cuál es el punto? Que el amor de Dios es demasiado puro, hermanos. Es demasiado incondicional. Cuando Él dice, soy Dios y no hombre, lo que está diciendo es, un hombre no haría lo que yo hago. Un ser humano, un hombre, se endurecería. Un hombre no estaría conmovido como yo lo estoy. Un hombre no sentiría lo que yo siento por ustedes. Un hombre no los desearía tanto como yo los deseo. Un hombre ya los habría castigado, ya las habría desechado. Ya los habría rechazado. El mismo profeta Oseas ya los hubiera tirado a la basura. Ya hubiera rechazado permanentemente a Gomer. ¿Por qué? Porque cualquier hombre dejaría de amar a una prostituta. Pero no es lo que yo hago, dice el Señor, porque yo soy Dios y soy un Dios santo en medio de ustedes. Y lo vuelvo a decir, hermanos, su explicación no es los amo a pesar de ser Dios. No, la explicación es los amo porque soy un Dios santo. La santidad de Dios, por supuesto, hermano, significa que Él es tan puro que no puede convivir con el mal. Pero también significa que su amor es tan puro que nos limpia del mal para finalmente poder habitar y tener una comunión sin tropiezo con nosotros. Si entendemos lo que eso significa, entonces nunca, hermanos, más vamos a volver a escondernos cuando seamos conscientes de nuestro pecado, de nuestros desvíos, de nuestras faltas. Si de verdad creemos esto, el diablo jamás podrá volver a decirte, pecaste, Dios es santo, por lo tanto, fuera, aléjate de Él, apártate de Él. Ese tipo de conclusiones en el corazón, en la mente, o ese tipo de oídos abiertos, ese tipo de premisas espirituales, hermanos, es el resultado de un afecto desorganizado hacia Dios. Producto de experiencias familiares traumáticas o producto del contacto con sistemas teológicos fallidos, errados. Citábamos uno de estos la semana pasada. Pero si creemos esto, sabremos que los brazos de nuestro Padre son el único lugar al que siempre podemos correr. Así como el hijo pródigo
corre a los brazos del Padre sin que hubiese mérito ni dignidad en él para poder merecerlo. Pero él entendió hasta ese momento de su existencia, no necesitaba merecer lo que se da por gracia. Si entendemos esto, vamos a saber entonces que los brazos de nuestro Padre son el único lugar al que siempre podemos correr. Sus brazos, hermanos. ¿Cuál padre del hijo pródigo, verdad? En este capítulo de Lucas 15, aun cuando venimos corriendo a él sucios por el pecado, oliendo a suciedad de cerdos, porque era la actividad a la que en la parábola se dedicaba este hijo pródigo, cuidar a los cerdos, y su pobreza y miseria llegó al punto de desear comer. No dice la Biblia que comiera las algarrobas, deseaba por hambre alimentarse de las algarrobas de los cerdos, pero ni siquiera a estas tenía acceso para su consumo personal. Levanta la vista al cielo, vuelve en sí y dice: es que cualquier jornalero de la casa de mi padre tiene mayor dignidad con él. Volveré con mi padre, dice. Pero en este proceso se da el arrepentimiento. Y el padre, sin mirar la indignidad de sus acciones, sin indignar el desvío, la magnitud del pecado, hermano, lo que es abrir los brazos y recibirle y darle toda la dignidad. Y es increíble. Hermanos, Dios ama por naturaleza. Dios ama y trata así a Efraín y a Israel, a pesar de su deliberada infidelidad, pecado e idolatría, porque esa es la naturaleza de Dios. Dios ama así. Una explicación, digamos, experimental simple es el amor que él ha puesto en los padres hacia los hijos. Los padres amamos, ¿por qué? Pues porque son nuestros hijos. ¿Y por qué amamos así? Porque así funciona, hermanos. Porque así estamos hechos, porque así es Dios en el diseño humano. Nos ha hecho a su imagen y a su semejanza. Por eso, en mi perspectiva personal, el amor más semejante en la tierra al amor de Dios es sobre todo el amor de una madre hacia sus hijos. Más que el amor del padre, aun cuando desgastar el amor del padre debe de ser una tarea muy ardua, porque son amores sólidos. El amor más semejante al amor de Dios en la tierra es el amor de una mamá hacia sus hijos. Dios nos ama entonces, hermano, no por obligación, porque el amarnos no es la segunda opción de Dios, es la naturaleza misma de nuestro Señor, de nuestro Creador. Entonces, en tercer lugar, Dios ama como ama por su propia naturaleza. En cuarto lugar, el amor de Dios siente. Vimos en primer lugar que el amor de Dios es paternal, en segundo lugar es un amor que se humilla, en tercer lugar es un amor que se origina en su naturaleza y en cuarto lugar el amor de Dios siente. A ver, digan conmigo, el amor de Dios siente. Bien. Hay una idea que ha afectado varias ramas de la teología cristiana que se llama la doctrina de la impasibilidad de Dios. No sé si alguien ha contactado con ella, la ha estudiado, la doctrina de la impasibilidad de Dios, y suena técnico, pero la explicación es sencilla. Según esta teoría, Dios no siente, Dios no tiene emociones. Esta idea obviamente no proviene de las Escrituras, sino de la filosofía griega. Platón, en sus ideas de quién es Dios, dijo que si Dios sintiera, él podría ser afectado. Y si él es afectado en sus emociones, entonces él no sería perfecto. De alguna forma, él sería condicionado por la criatura humana, es decir, la criatura humana manipularía a través de sus acciones o reacciones las emociones de Dios. Entonces Platón dijo, no, Dios no puede ser así. Entonces, perfección tiene que ser igual a no sentir nada. Perfección es igualdad a insensibilidad, porque sentir es igual a imperfección, por lo cual Dios no puede sentir. Ese fue el razonamiento platónico, el razonamiento de la filosofía griega. Esa teoría penetró lamentablemente en varios círculos del cristianismo, que representan a Dios de manera fría, de una forma inmutable, tomando decisiones arbitrarias. Pero no es la imagen que la Biblia nos presenta de Dios. En este texto, en Oseas capítulo 11 que estamos estudiando, Dios dice, ¿cómo podrá abandonarte, oh Efraín? Esto no es un pensamiento solamente, hermanos, no es un sentimiento ni un razonamiento intelectual.
lo que Dios está diciendo es, aunque tengo tantas razones para abandonarte, no quiero hacerlo. Te voy a entregar yo a ti, Israel, Efraín, te soltaré de la mano, aunque tú me la hayas soltado tiempo atrás. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Es lo que dice, mi corazón se inflama de pasión por ti. Eso, hermanos, no es razonamiento intelectual solamente. Dice, se inflama toda mi compasión. Es sentimiento profundo, sentimiento perfecto, es sentimiento divino. Y algunos, ¿verdad?, teólogos dirán, no, es que el lenguaje que Dios está usando es en alguna forma antropomórfico, es decir, está buscando un lenguaje humano porque Dios está tratando de representarse como un ser humano, como un hombre. Pero no podemos interpretarlo de esta forma, hermano, no tendría sentido. Si la explicación que Dios da en este mismo texto para justificar es que Él dice, no soy hombre, sino Dios, el santo en medio de ti. Entonces no podríamos decir que esa es una figura retórica, una explicación ejemplificativa de parte de Dios para intentar personificar el amor humano. Al contrario, lo que Dios está diciendo y afirmando, te amo como te amo, porque yo no soy un ser humano, yo soy Dios, el santo, en medio de ti. Entonces Dios está hablando como Dios, en calidad de Dios. Nos está dando verdades reales, nos está describiendo su corazón. Él dice, mi corazón se inflama de compasión, no quiero abandonarlos. Hermano, podemos dilucidar intelectualmente en la limitación humana esta naturaleza de Dios y la naturaleza del amor de un Dios así. Complicado, porque ya comentábamos la semana pasada, vivimos en una cultura de retribución. Para poder obtener las cosas necesito ganármelas, hacer algo para poder estar en el estándar o en el estatus de aquel que merece ser recompensado, retribuido a través de su acción, una calificación aceptable sobre mi conducta que genera entonces una retribución justa. Esa es la percepción que tenemos en la interacción relacional humana y muchas veces parte desde el mismo hogar, desde la misma casa, donde los padres nos enseñan a ganarnos las cosas para que las merezcamos. Y no está mal que el padre le enseñe a trabajar al hijo, que aprenda el sentido de la responsabilidad, pero en la educación y crianza cristiana no podemos dejar de lado el vasto y fundamental concepto de la gracia. Lo que tenemos y recibimos, no lo hacemos, no lo tenemos ni lo tenemos porque lo merezcamos, es la gracia de Dios. Y lo que hacemos por esfuerzo aparentemente humano, no lo hacemos por capacidad que tengamos inherentemente, porque no tenemos nada que no hayamos recibido. Lo que tienes, lo tienes de Dios. Fuerza, inteligencia, habilidad, capacidades, destrezas, dones, todo proviene de Dios. Por lo tanto, ¿quién se jacta en la presencia de Dios? El concepto de gracia no puede carecer, no puede estar ausente en el proceso formativo, instruccional de nuestros hijos en el hogar cristiano. Hermanos, enseñarles a agradecer y de esa forma hacerles conscientes de que no merecemos nada. No merecemos ni el aire con el cual abastecemos nuestros pulmones, hermanos. No merecemos la vida de la cual somos depositarios. El Señor es la fuente de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Dios está hablando entonces como Dios, hermanos, en calidad de Dios. Y esta parte del texto es impresionante. Mi corazón se inflama de compasión. No quiero abandonarlos. ¿Recuerdan, hermanos, el dolor que se siente cuando alguien a quien amas se te escapa de las manos? El dolor que se siente cuando alguien a quien amas se pierde, se va, te da la espalda, te abandona. Ay, hermanos, en momentos así oramos con desesperación delante del trono de la gracia. Es cuando vamos con urgencia a la presencia del Señor, luchando en ese trono por aquellos a quienes amamos. ¿Te ha sucedido? ¿Lo has experimentado? Bueno, Dios dice, se inflama toda mi compasión. No una parte, sino toda su compasión. Toda la compasión de Dios se derrama hacia los hombres. Desea salvarles con todo su corazón. Hermano, Él te ama con todo su corazón. Dios te ama con todo su corazón. Desea tu bien con todo su corazón. La única explicación de por qué estás aquí es porque Él te llamó, te buscó, perseveró, aun cuando le rechazabas.
¿Por qué hizo esto? Porque Él es Dios y no hombre. Y Dios ama como Dios. Nadie te amó como Él te ama. Nadie te amó así. Nadie puede amarte así. Nadie se compara con el amor de este Dios. La imagen que Dios nos revela de sí mismo en la Biblia no se compara con la de Platón, evidentemente. Ese es un Dios que es autosuficiente y aún así se conmueve. Un Dios pasional, pero bajo control. No actúa impulsivamente, actúa con mente, con emociones y con voluntad. Un Dios que puede sentir siempre será mucho más glorioso que un Dios que no siente. Un Dios que no siente, ¿cómo podría ser el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Que fue entregado por amor a la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. No percibir a Dios como ese Dios que ama a todos los seres humanos que ha creado y que ama a unos cuantos para salvación y a otros los abandona, es una de las semillas teológicas más destructivas y que llevan a la disfuncionalidad más plena en la relación con Dios. Nos lleva precisamente a ver a un Dios de dos morales, a percibir a un Dios inconsistente en su moral. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y pasamos al quinto punto y al punto final de la enseñanza. Jesús es el amor de Dios encarnado. Jesús es el amor de Dios encarnado. Les voy a dar una autorización pastoral en este momento, darle un pellizquito de monjita, siempre santo, al hermano que está cerca de ti y se está durmiendo. Lo pueden hacer con total libertad, en amor, porque nadie quiere quedarse sin fruto en esta mañana. Hoy no traigo chistes para capturar su atención, traemos un estudio con una teología muy profunda, a la cual conviene estar atentos, esa capacidad de alerta y esa sensibilidad a la palabra del Señor, hermanos, sabiendo que va a edificar profundamente nuestro corazón y en algunos casos, tal vez no pocos, está sanando heridas por un afecto, un apego desorganizado con Dios por una mala percepción histórica. Quinto, entonces, Jesús es el amor de Dios encarnado. Oseas capítulo 11 no es la conclusión al gran amor de Dios, no es el clímax. ¿Qué es Oseas 11, hermano? Oseas 11 es una corrección, sí, de una imagen rota de Dios. Los israelitas después de Oseas 11, ahora no podrían decir que Dios no estaba dispuesto a humillarse para poder llegar a ellos. No podrían decir que Dios no estaba dispuesto a perdonarlos. Pero, hermano, no termina ahí la historia, todavía había más. Dios tomaría forma humana, descendería, desplegaría todo su corazón ante nosotros, se convertiría en cuerdas humanas, cuerdas de amor para atraernos hacia Él. No enviaría profetas, hermanos. Al final se envió a sí mismo, entró en la creación. Y lo que vemos en la persona de Jesús hace que caigamos enamorados y sin fuerza humana a sus pies. Toda la fortaleza, habilidad y capacidad humana que creíamos tener, literalmente cae subyugada ante la gracia y la gloria de Dios manifiesta en Jesucristo y en su obra redentora. Esa obra redentora, hermano, tiene que producir en nosotros el más profundo de los sentimientos de amor, enamoramiento apasionado hacia el Señor y literalmente sabernos incapaces en fuerza humana de presentarnos y sostenernos delante de Él, desmayados sin fuerza humana ante el Señor. El Dios omnisciente, hermanos, el Dios omnipotente y omnipresente, el creador de todo, camina por las calles de este mundo y no le preocupan las riquezas, no le importa ni le preocupa que su poder sea temido. Nunca fue esa la preocupación del Señor. A Él no le importa crear una religión de súbditos atemorizados que ejecutan sus órdenes por conveniencia, por interés, por miedo o por imposición. No, Él se preocupa por el corazón. Vino, digámoslo así, como el gran Oseas por su propia Gomer. Y Él bajó
Y hay escenas que son tan sanadoras. En Marcos capítulo 10, verso 21, por ejemplo, se acerca un hombre rico a él, un hombre que era hipócrita, que obedecía externamente la ley, pero su corazón, hermano, amaba las riquezas, no a Dios. Y fíjate lo que sucede. Dios le dice, Cristo le dice, o Cristo más bien se manifiesta amorosamente. ¿Ve de qué forma? Marcos 10, 17. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos: no asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. ¿Qué sintió Jesús por este hombre? Amor por él. Ahora, ¿crees que Jesús se dejó guiar por la afirmación de este que decía: todos los mandamientos, Señor, desde mi juventud? Señor, yo soy el niño bueno de la clase. Cuando iban a tocar para salir el fin de semana y el maestro no había revisado la tarea, yo era el que levantaba el dedo y decía: maestro, no va a revisar la tarea. Y aunque todos me odiaban, yo hacía cosas buenas. Señor, yo soy aquel. ¿Tú crees que Jesucristo le creyó? ¿Tú crees que fue engañado por ese hombre? Él sabía que no era tal, pero dice que lo amó. Sintió profundo amor por él. ¿Cómo reaccionamos ante el mentiroso nosotros? ¿Cuál es nuestra conducta ante aquel que flagrantemente sabemos que está asumiendo una posición no real, que está inflando las cosas, que tiene un concepto más alto de sí mismo? Es el clásico que siempre dices: ya llegó otra vez este Rambo, ya llegó el superhombre, y dices: no es así. Suele ser incómoda ese tipo de convivencias, pero la Biblia dice que sintió profundo amor por él. Y le dice: hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas sus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pero Jesucristo, hermanos, lo miró y profundamente lo amó. Amó a alguien que al final lo rechazó. Amó a alguien que no le respondió, que teniendo oportunidad de venir a él, prefirió quedarse con sus necias riquezas, pero aún así mirándole, hermano, le amó. ¡Qué mirada de parte de Cristo! ¿Pueden imaginar al Dios de Oseas 11 bañando de amor con su mirada a este hijo rebelde, mirando a alguien que en su omnisciencia ya sabía que lo iba a rechazar y aún así profundamente lo ama? Ay, hermanos, ¿cuánto sufrió nuestro Señor Jesús? Dios se retrata como el Dios que sufre. El Dios de Oseas, hermano, es un Dios que sufre. Y Jesús es el varón de dolores, experimentado en quebrantos. Sufrió por amor. Hermanos, no hubo otra razón para que este Dios sufriera. Él sufrió por amor. Nos creó sabiendo que iba a sufrir. Dios creó a su propia Gomer para luego redimirla, sabiendo el gran costo que esto iba a implicarle. Ay, hermanos, cuando decimos que Dios es glorioso, ¿qué nos viene a la mente? ¿Qué emerge en el corazón? Virtud, magnificencia, eternidad, misericordia, poder, verdad. La suma de sus virtudes eternas podrían dar en consecuencia, en resultante, la gloria de Dios. Dios es glorioso, bueno. La gloria de Dios no le impidió humillarse. La gloria de Dios no le lleva a preferir su bienestar encima del nuestro. La gloria de Dios se expresa en plenitud de todos sus atributos, de todo su carácter, de todo lo que Él hace, especialmente cuando Él ama, como solamente Dios ama. Que Dios sea glorioso significa que Él merece ser amado.
que Él es digno de nuestra devoción. Él debe estar en el centro de todo lo que Él ha creado, pero aquel que está en el centro de lo creado está dispuesto a dejar el centro, hermanos, solo por nosotros, solo por amor, sin ninguna otra motivación. Si Cristo sufre, si Dios sufre en Cristo, hermanos, es por amarnos. Y por eso en Corintios 13 tenemos una de las descripciones, o la más objetiva y realista descripción del amor. Y la primera característica del amor es que el amor es, híjole, no escuché, el amor es sufrido. Es imposible amar de manera correcta sin que esté directamente vinculado el sufrimiento en el amor. Y el Señor amó y sufrió. No tuvo otra motivación. Ante las puertas de Jerusalén, recuerdan en Lucas 19, nos dice que llora conmovido viendo a la nación. Lágrimas de Jesús que representan al Dios de Oseas 11, encarnado, diciendo: ¿cómo podré abandonarte? Todo mi corazón se conmueve, mi compasión se inflama. En Mateo 23, 37 él dice, Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y tú no quisiste? Te hice a mi imagen y a mi semejanza, te asigné uno de los atributos de mi gloria, que es la libertad, y tú usaste en forma libre y voluntaria esa libertad para darme la espalda. Tú no quisiste. Al final, el Señor dirá lo mismo a este mundo en el día final. En Juan capítulo 13, Jesús reúne a sus discípulos en una habitación privada, y en el versículo 1 se nos dice, Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, fíjate en esto, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La expresión se podría traducir como los amó hasta el extremo, es decir, ese es un amor que ama al extremo, hasta el extremo de la cruz. Y luego que Él les da esta mención, lo que hace es arrodillarse, tomar un lebrillo, tomar una toalla y lavarles los pies sucios a los discípulos. El mensaje es: aunque soy el Creador, el Señor y el Rey, me humillo para salvarlos. Mi amor es el amor de Dios. Amo como Dios, no como hombre, y por eso mi amor se humilla para salvarte. Hermano, esto no va delineando de forma correcta la imagen en tu mente y en tu corazón sobre quién es Dios y el amor que tiene por ti. Esto no comienza a equilibrar la balanza hacia la perspectiva bíblica correcta de que Dios no tiene un chicote para ver la forma en la que la primera oportunidad te la asesta y te parte la espalda. Eso no comienza a darte la idea correcta de quién es Dios. Poco después está colgando en una cruz diciendo: este es mi amor que se entrega. Ese es mi cuerpo que es dado para salvación del mundo. Esa es mi humillación para darle vida a ustedes. Jesús, hermanos, es la prueba final a todo hombre y todo lugar de quién y cómo es Dios. La imagen del Dios invisible, en quien habita toda la plenitud de la deidad. Jesucristo es la prueba final a todo hombre y en todo lugar de quién y cómo es Dios. ¿Cómo cerramos este mensaje, hermanos? ¿Cómo lo podríamos terminar? Si no aprendiste a amar a Dios, como según las Escrituras nos dicen, si tú te sigues relacionando con un Dios que no se ve como Jesús, que no se parece al Dios de la Biblia, entonces estás engañado y estás dañado y estás herido. Pero la verdad que viene a libertarte, hermanos,
es maravillosa. Significa que Dios es mucho más maravilloso que lo que tú creíste en algún momento, que es mucho mejor que lo que otros te dijeron. Significa que te ama con un tipo de amor muy diferente, sublime, sin punto de comparación en la experiencia humana. Miren, los que necesiten ser sanados, las palabras de nuestro Padre en el Salmo 27, versículo 10, puede continuar ayudando. Salmo 27, 10. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Los padres podrán abandonar, a veces lo hacen. Pero, como ya comentaba, cuesta desgastar y consumir el amor de un papá, porque es un amor fuerte. Pero el salmista dice, aun si el amor de mis padres se consume, aun si el amor de mis padres se termina, tu amor, Dios, no se agota. Aun si mis padres me cierran la puerta, en tu casa encuentro escrito mi nombre. Aun si la puerta de la casa de mis padres se cierra, Señor, Dios, en tu casa encuentro mi lugar. Esto, hermanos, es extraordinario, es maravilloso. En Isaías capítulo 49, versículo 15 y 16, Dios habla con el profeta y fíjate lo que le dice. Isaías 49, 15. Dice, ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? En otras palabras, ¿podrá una madre abandonar a su bebé? ¿Podrá dejar a su suerte aquel que tuvo en sus entrañas 9 meses, lo amamantó y lo crió? Bueno, por difícil que parezca creerlo, sí. Alguien diría, difícil de creer, pero sí, sí es posible. Datos, anécdotas, historias de niños en la orfandad que fueron abandonados a su suerte, en la calle, en el frío, aún en el bosque, a la puerta de un orfanato, a la puerta de una iglesia, a la puerta de una casa. Sí, sí puede suceder, porque Dios conoce la condición fallida del corazón humano. Aún el amor más representativo de Dios en la tierra, el amor de una madre por sus hijos, puede fallar, puede errar, puede equivocarse, se puede diluir. Pero la contestación del Señor es, aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Y el verso 16, he aquí en las palmas de mis manos te he grabado. En las palmas de mis manos te he grabado. Hermanos, solo Dios puede cerrar las heridas, nadie más. Fuiste herido en tu infancia, fuiste herido en tu experiencia de crianza, fuiste herido por la ausencia de un padre, por la violencia verbal de una madre desesperada, frustrada. Alguien creía que la educación era sino la extroversión de sus frustraciones instructivas cuando ya no encontraba formas de extrovertir la crianza, la enseñanza, la dirección. 1, 2, 3, 4 hijos en rebeldía, en adolescencia. Una madre que gritó, una madre que insultó, una madre que se exasperó una y otra vez, o un padre que lastimó, un padre que lesionó tu cuerpo, pero más que tu cuerpo, tu corazón, herido y aún sangrante. ¿Alguien pasó por esa experiencia? No levante la mano. Bueno, quiero decirte, solamente Dios puede cerrar las heridas. Porque lo que dice el texto es que tu nombre está grabado en las palmas de tu Padre, del Padre Celestial. Ahí estás. Entonces, no eres alguien que aparece en un archivo para Él, no eres un número más en la lista, en la estadística, no eres alguien de quien un empleado del reino de los cielos llega con el Señor y le habla, un extraño, un desconocido. No, tu nombre, dice el Señor, está escrito en sus manos. Obviamente esto es simbólico, es ilustrativo, pero nos habla de la forma en la cual tu persona está grabada en el corazón de Dios y cómo tu persona inflama la compasión, toda la compasión de Dios. Mucho
de lo que el nombre de un bebé de pecho está escrito en la mente y en el corazón de una madre, mucho más de lo que la imagen de ese bebé está en el corazón y en la mente de una madre, tú estás en el corazón de Dios. ¿Tú crees esto, hermano? Él te conoce, te perteneces, te ama más de lo que una madre amorosa ama a su bebé de pecho. Entonces podemos entender cómo Dios piensa de nosotros, cómo Dios te concibe, qué es lo que Él siente hacia ti, cómo te considera en sus planes. No fuiste ni creado ni llamado a la fe para sobrevivir, hermano. No estás en la vida cristiana redimido por la gracia para sobrevivir, para ver cómo la libro, para ver cómo lo logro. No, fuiste llamado para ser amado. Fuimos llamados para ser el depósito del amor de Dios. Ojalá esto entre, hermano. Porque el Señor quiere configurar nuestra programación. No fuimos llamados para hacer cosas. Fuimos llamados para recibir, hermano. No fuimos llamados para lograr el estándar, para llegar a la medida correcta. No. Fuimos llamados para recibir. No eres amado porque cumplas un rol o una función. Eres amado porque eres hijo. Eres amada porque eres hija. Ahora, que después de haber sido redimidos por el Señor tengamos trabajo en los negocios de nuestro Padre, bueno, solo se explica en términos de nuestra filiación, de nuestra relación. Somos hijos. Y el Señor nos asigna en condición redimida, habiendo sido depositarios de su amor redentivo y de su amor eterno, el Señor nos asigna una función. ¿Pero en virtud de qué? De que somos sus hijos, de que somos amados. Y lo vuelvo a decir una vez más. No fuiste llamado para hacer, fuiste llamado para recibir. ¿Para recibir qué? ¿Para recibir qué, hermanos? Amor. Por favor, pónganse de pie, hermanos. Sin distraernos, sin que el ruido de las suyas nos llame la atención, conservando la concentración. Si tú no eres cristiano o estás lejos de los caminos de Dios, bueno, hermano, hoy hay un llamado. Vuelve hoy a los brazos de tu Padre. Vuelve hoy a los brazos de tu Padre. Gran llamado que recibimos hoy. Si este es tu caso, un amor tan grande, tan maravilloso que hoy reclama que vivamos como sus hijos, que reclama que vengamos a Él como un hijo vuelve a su padre para reconciliarse con Él, que vengas a ser sanado para aprender a vivir y para aprender a ser feliz. Y para todos los que por uno u otro cuchillo fueron heridos, ya sea el cuchillo de una mala crianza, equivocada, errada, o el cuchillo de un sistema teológico equivocado. Bueno, que este sea un sello de sanidad para nuestras vidas. Hermanos, crean a la palabra de Dios, porque si no, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué queda? ¿Creerle a qué? ¿O creerle a quién? Lo que en estos dos mensajes hemos aprendido es la pura palabra de Dios, hermanos. No doctrinas de hombres, no una interpretación sesgada. El Dios de Oseas 11
el Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo, Él es Dios. Así es nuestro Padre, así es Él. Entonces dile al Señor, quien con los brazos abiertos y con un oído atento e inclinado al clamor de tu corazón en esta mañana está presente, dile: Señor, sana mi imagen dañada de ti. Señor, por favor, sana mi imagen dañada de ti. Sana mi imagen rota de ti. Y enséñame a confiar. Enséñame a acercarme a ti sin restricciones, con el arrepentimiento de mi corazón, en la total confianza de que llegando a donde tú estás en tu trono de gracia, puedo conocerte, amarte más, contemplarte más, descubrirte más, maravillarme más, disfrutarte más. Llévame, Señor, a disfrutar confiadamente de mi devoción a ti, de mi oración contigo, de mi búsqueda de ti, Señor. Sana mi imagen rota de ti, mi imagen dañada de ti, Señor. Padre, te puedo llamar así, Padre, Padre mío, Padre nuestro. Haz el milagro de sanar las heridas, porque humanamente son incurables. Señor, llévate el dolor, porque tú tienes el poder de hacerlo. Tu amor puede llevarse todo el temor de mi corazón, toda la confusión, toda la angustia y toda la ansiedad. Señor, restaura la imagen verdadera de quién eres tú en mi corazón y en mi mente. Hoy lo entendemos mejor. Tú nunca vas a descender en tu estándar moral ni espiritual, pero tu gracia nos lleva a ese estándar, y cuando no vivimos conforme a esa realidad de gracia y de gloria, Señor, mi pecado nunca será más grande que tu gracia. No hay nada que pueda hacer o no hacer que disminuya tu amor por mí, porque tu amor es por gracia, porque tú me amas, porque eres Dios y así amas tú, no como hombre, sino como Dios santo que habita en medio de mi vida, en medio de mi casa, de mi hogar, de mi iglesia. Sáname, Señor. Quiero pedirte perdón por el miedo que he sentido hacia ti, por el rechazo que he sentido de acercarme pensando que estás esperando solamente para castigarme, por tener la imagen distorsionada de un Dios que está al pendiente de mis fallas, para condenarme por ellas, para culparme por ellas, para decirme que no soy digno, cuando la descripción de quién eres y lo que haces, en el único lugar donde puedo descubrirte por tu Espíritu Santo, que es la Biblia, por el poder de Jesucristo, quien nos revela quién eres, Señor, me dice que tú eres bueno, lleno de gracia y de misericordia. Claro que esperas de mí la santidad que me has dado. Claro que esperas que yo la viva. Claro, Señor, que tu disciplina viene cuando voluntariamente, Señor, hago lo malo, pero esa disciplina es por amor y es para llevarme a participar de tu santidad. Porque tú eres un Dios que ama, no destruyes, redimes. Si te indignas ante el pecado, pero redimes al pecador, no lo destruyes. Señor, enséñame a amarte con el amor con el que tú me has amado. En el nombre de Jesús y
para tu gloria y honra eternas. Amén y amén. Hermanos,